Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Haz más de lo que haces bien. El día de hoy quiero platicar un poquito sobre este concepto que me parece súper interesante, o más que un concepto es como una diferencia entre conceptos que he tenido en el pensamiento mucho estos últimos días. Creo que siempre arranco todos mis episodios de podcast diciendo eso y se sobreentiende, ¿no? O sea, como que si estoy hablando de algo es porque lo he tenido en el pensamiento y porque lo he estado reflexionando. Pero bueno, son mis entradas del podcast. Entonces así seguirán siendo en el resto de los episodios. Así voy a empezar siempre, dándole la bienvenida al podcast y diciéndoles que últimamente he estado pensando mucho en este tema. Hasta que me harte de tener ese tipo de introducción. Bueno, en lo que sí he estado pensando mucho últimamente es entre la diferencia entre comprender e integrar algo, ¿no? El conocimiento, pues básicamente, ¿no? Es un concepto que le escuché por primera vez en mi psicóloga hace yo creo que ya un par de años, pero que, como te decía, últimamente no solo ha estado en mi mente, sino que se ha estado presentando ante mí en conversaciones, en muchas situaciones, como prólogo a toda esta conversación y aprovechando que te estoy platicando que se ha presentado ante mí, ¿no? Este tema, así como muchos otros. Yo lo que voy haciendo es que de repente, pues tengo conversaciones. La verdad es que tengo la suerte y no solo la suerte, la verdad, la visión, porque creo que lo he hecho bastante consciente, de rodearme de personas bastante interesantes que tienen temas interesantes de conversación y con quienes puedo profundizar bastante en las cosas. Entonces, pues cuando estoy teniendo conversaciones o cuando estoy acompañándome de personas y estamos simplemente platicando de la vida, surgen temas que me parecen interesantes y yo los voy apuntando, ¿no? Entonces, realmente sí son temas que se van presentando en mi vida de manera pues muy orgánica, porque son conversaciones pues que simplemente tengo con mis amigos, como te decía, con mi psicóloga, que tengo con no sé, con mis familiares, que tengo con personas con mi socio, no sé, con personas que me rodean, ¿no? Entonces, con las personas que trabajan conmigo en mínimo, no sé, te decía, ¿no? Yo creo que tengo un círculo íntimo como bastante afortunado, bastante interesante de personas que se permiten y se dejan, ¿no? Llegar a temas profundos y a temas interesantes. Entonces, pues lo aprovecho bastante y la verdad es que eso me da mucho de qué conversar. Entonces, te decía que este concepto se lo escuché por primera vez a mi psicóloga, que es el concepto de la diferencia entre comprender algo e integrarlo, ¿no? Pero luego ella evidentemente me lo platicaba como desde el punto de vista del desarrollo humano y de la psicología. No me acuerdo específicamente qué era lo que estábamos trabajando en mí en esa etapa específica de mi vida, pero seguramente me lo estaba platicando porque algún concepto de desarrollo psicológico ella ya me lo había explicado y yo ya lo había comprendido, pero no lo terminaba de integrar en mi vida, ¿no? Y creo que ya me acordé, creo que era un tema como de hábitos y como de rutina, que yo le decía como de que como tengo muy claro intelectualmente cómo debería de ser mi rutina y cómo debería de ser mi vida para ser como una versión de mí con la que yo me sentiría más cómodo, pero de repente me cuesta trabajo hacerlo, ¿no? Y justamente me decía, bueno, es que esa es la diferencia entre comprenderlo e integrarlo, ¿no? Comprender es cuando intelectualmente eres capaz de razonar un concepto o razonar una idea, ¿no? Pero integrarlo es cuando, además de razonarlo, lo vives y está dentro de tu experiencia humana, ¿no? O lo integras, justamente como la palabra lo dice, lo integras dentro de tu experiencia humana, ¿no? Lo integras dentro de tu persona. No solo pasa con conceptos del desarrollo humano. Te decía que yo lo escuché por primera vez ahí, pero luego lo empecé a pensar también en el mundo de los negocios. Me parece que en general es una intelectualización y luego práctica de las cosas que tenemos en la vida, ¿no? De los conceptos que nos integran como seres humanos. Entonces, hay conceptos que creo yo son de repente muy simples, como por ejemplo todos absolutamente sabemos, o bueno, yo creo que si le preguntas a un porcentaje muy alto de personas qué es lo que necesita para tener una vida sana, la mayoría te pueden decir pues comer bien y hacer ejercicio, ¿no? O sea, no habría como mucha discusión al respecto. Son conceptos que todos comprendemos. O sea, todos comprendemos que el ejercicio es bueno para nosotros. Todos comprendemos que la alimentación balanceada es buena para nosotros, pero lo comprendemos intelectualmente, pero la verdad es que solo pocas personas lo integran en su rutina, lo integran en su forma de hacer las cosas, ¿no?
Y lo mismo pasa con las ventas, ¿no? Por ejemplo, tú puedes comprender los conceptos del copywriting, puedes comprender, pues no sé, cómo se hace una venta en frío, puedes comprender la teoría, alguna de las teorías de persuasión y todo este tipo de cosas, pero no es lo mismo comprenderlo a integrarlo, ¿no? Para integrarlo, pues necesitas salir, vender, enfrentarte a malos clientes, a buenos, que te rechacen propuestas. Te tienes que enfrentar a muchas cosas en la vida verdaderamente para integrar los conceptos del copywriting, ¿no? Una cosa es comprenderlos de nuevo y otra cosa es integrarlos, ¿no? Es algo que voy a estar repitiendo bastante. Y creo yo, o esto me ha hecho pensar que estamos en una época de como de sobreinformación, ¿no? O sea, una de las, bueno, tú sabes, o si has escuchado como muchos de los episodios que he tenido por acá, que yo me he estado alejando mucho de las redes sociales. De hecho, es una de las razones por las que hago este podcast. Y bueno, platico de esto con más profundidad sobre todo creo que en el primer episodio es donde platico sobre todo muy bien todo este tema de por qué me alejé de las redes sociales. Pero el punto que quiero llegar es que mientras sí tenía un consumo como un poquito más ávido y más asiduo de redes sociales, me daba cuenta de cómo estaban las redes, ¿no? Pues en Instagram, en TikTok, en un montón de lugares, hay un montón de información, ¿no? O sea, estamos sobreexpuestos a información y esa sobreexposición a la información como que nos da la ilusión de saber mucho, ¿no? De ahí que vemos como a todas las personas absolutamente opinando de casi todos los temas y sintiéndose con la licencia de poder opinar de casi todo. Yo no digo que no haya libre expresión. Evidentemente cualquier persona puede opinar de lo que quiera y también las personas podemos simplemente no hacer caso de esas opiniones o no tener ganas de escucharlas, ¿no? O sea, me parece que es como el otro lado de la libertad de expresión. Uno puede expresarse, pero del otro lado habemos personas que podemos decidir no escuchar esas expresiones, ¿no? Y bueno, te decía que tenemos de repente como la ilusión de saber mucho, ¿no? O de tener como información extrema sobre demasiados temas. Pero la realidad es que no sabemos mucho y de hecho pocas personas creo que son las que se atreven en esta época como a decir no sé o no tengo una opinión o la verdad no me he informado lo suficiente. Pero no sabemos mucho, ¿no? O sea, solo comprendemos muchas cosas, ¿no? O sea, intelectualizamos muchas cosas porque tenemos la información, pero integramos un porcentaje muy, muy bajo de lo que comprendemos en nuestras vidas, ¿no? O sea, la verdad es que no es demasiado lo que integramos, ¿no? Si tú te pones a ver videos de repente en TikTok durante 2 horas o 3 horas de desarrollo humano, de personas diciéndote cuál es la fórmula para ser feliz, de personas diciéndote que deberías de valorarte más, de personas diciéndote que todo está en tu mente, que todo está en tu cabeza, o yéndote a otra área, ¿no? Como esto que platicamos de la nutrición. Personas hablándote de cómo deberías alimentarte, cuáles son los alimentos que deberías evitar, cómo podrían ser tus rutinas de ejercicio, y luego te vas, no sé, al área de las ventas, por ejemplo, que es más mi área, y tienes un montón de videos de personas diciéndote cómo vender, cuáles son las 4 frases que deberías de utilizar para atrapar la atención de las personas, cuáles son los hooks que no puedes perderte para hacer tendencia en 2024. O sea, y tienes ese video repetido 17,000 veces, dicho de diferentes maneras por 17,000 personas, ¿no? Y esa información, la verdad que al final del día, pues tú la archivas, ¿no? O sea, tú finalmente, pues no sé, ¿cuál es la acción máxima que puedes llegar a hacer con un video de esos? Guardarlo, ¿no? O sea, guardarlo, compartírselo a alguien que creas que puede tener como, que le puede parecer interesante, pero de eso a utilizarlo ya como en algo práctico, creo que son muy pocas las personas que lo logran hacer, ¿no? Y no digo que no haya nadie que lo pueda hacer y no digo que tener esta información esté mal. Evidentemente tenemos como la gran ventaja y es un privilegio que estemos en una época en la que tenemos información a la mano, pero lo que sí quiero decir es que la ilusión que nos da tener como tanta información es la ilusión como de la sobrecomprensión, ¿no? O muchas personas incluso creen que por informarse integran y pues la realidad es que no es así. O sea, una cosa es la información, otra cosa es comprender intelectualmente esa información y otro paso más adelante pues es la integración de ese conocimiento en tu vida, ¿no? Es decir, vivir bajo esos
principios, ¿no? O sea, vivir bajo los principios de la nutrición que ya te quedaron claros, vivir bajo los principios de las ventas y de la persuasión que ya te quedaron claros, vivir bajo los conceptos de la psicología y del desarrollo humano que ya te quedaron claros y que verdaderamente tú ya los puedes aplicar en tu vida, ¿no? Yo pienso que es como un salto cuántico, sin duda, no sé ni siquiera si está bien dicho eso del salto cuántico, ¿no? Pero según yo es un dicho común, ¿no? Entonces, bueno, es un salto cuántico o un salto muy grande entre información, comprensión y integración, ¿no? Entonces, yo pienso que, como te decía, integramos un porcentaje muy bajo de lo que comprendemos en nuestras vidas. Y la integración, a mí que lo he vivido, ¿no? Además, acompañado en el proceso psicológico de comprenderme, de entenderme, de quererme, de tener como muchas facetas de mi propio desarrollo humano. La integración me parece que es un proceso más holístico, ¿no? Más integrador, ¿no? O sea, valga la redundancia, pero yo pienso que es un paso más de la comprensión porque hay una mezcla de factores que se tienen que integrar de manera mezclada. Es decir, no son como conceptos sueltos, ¿no? Por ejemplo, en mi universo, ¿no? Que es el mundo de las ventas y un poco el desarrollo humano es un tema que me apasiona bastante. Ya lo he dicho, yo no soy psicólogo ni tengo ningún tipo de certificación al respecto, pero es un tema que personalmente he vivido bastante, entonces hablo mucho de eso porque me apasiona, me interesa, me parece algo como lindo. Entonces, desde estos mundos, por ejemplo, cuando integras, no sé, el tema de las ventas, pues no viene únicamente la comprensión de cómo se vende en sí mismo, es decir, no integra solamente el concepto de las ventas, sino que cuando logras integrar el concepto de las ventas o la idea de vender, o la herramienta de ser capaz de vender y ser persuasivo, es porque ya lograste integrar otras situaciones alrededor de tu vida. Por ejemplo, seguridad personal, conocimiento de tu producto, tu capacidad de escucha. Son como varios factores, ¿no? Son varios factores que finalmente son una amalgama de herramientas que cuando de repente cobran sentido y se logran conectar entre sí, integran un conocimiento más alto que puede ser, por ejemplo, el tema de las ventas, ¿no? A mí eso me parece como bien interesante y no digo que el tema de las ventas sea el único que está como integrado de varias otras herramientas, sino que en sí mismo la capacidad de escucha, por ejemplo, que pudiera integrar la parte de las ventas, yo pienso que en sí misma la capacidad de escucha también tendría como conceptos debajo, ¿no? Por ejemplo, pues tendrías que tener capacidad de ser empático, tendrías que tener capacidad de retención, capacidad de prestar atención a las personas, capacidad de observar el detalle, y luego la capacidad de observar el detalle también está integrado por otras herramientas, ¿no? O sea, son una serie de burbujas, ¿no? O sea, finalmente nosotros aprendemos de forma... ¿Cómo le llaman? De forma rizomática, ¿no? El aprendizaje rizomático es básicamente esta forma de explicarnos cómo aprendemos en la vida, que no es lineal, es decir, tú no aprendes 1, 2, 3, 4, 5 y 6, como nos dicen en la primaria, como nos dicen en la secundaria, sino que tú aprendes 1, aprendes 7, aprendes 15 y aprendes 42 y de repente a lo mejor 20 años más tarde el 42 se conecta con el 1 y genera un conocimiento nuevo, ¿no? En una situación que a lo mejor tú no lo esperabas, ¿no? Y a lo mejor el 1 es un concepto de matemáticas y el 42 es un concepto de pintura y tú cuando tienes 37 años en algún momento conectas el conocimiento que tenías de matemáticas con el conocimiento de pintura y comprendes a través de eso un concepto de desarrollo humano, ¿no? Entonces es así la manera en la que aprendemos, ¿no? Vamos relacionando, ¿no? Es una forma de aprendizaje relacional, no hacemos un aprendizaje lineal o bueno, eso es lo que nos dicen como algunos teóricos de la pedagogía y yo me identifico mucho cuando leo sobre eso, pienso como mi cerebro evidentemente, o yo pienso que sí funciona así mi cerebro, ¿no? O sea, sí relaciono conceptos de mi vida. Ahora, para poder relacionar conceptos y para poder mantener ese proceso de aprendizaje y de integración del aprendizaje, yo pienso que es muy importante justamente mantenernos en constante aprendizaje. Es decir, seguir aprendiendo cosas nuevas, seguir metiendo herramientas, seguir si estamos hablando de que esas burbujas van cobrando sentido cuando se van conectando entre sí, pues lo más importante es que sigamos nosotros construyendo y generando pequeñas burbujas de aprendizaje dentro de nuestro cerebro que finalmente puedan conectarse con otras y generar nuevos conocimientos. Imagínate que
qué emocionante, ¿no? O sea, como pensar a lo mejor tú dices, bueno, pues no sé, no soy una persona que aprende mucho, no soy muy curioso, lo que sea, pero luego ponte a pensar, o sea, una persona que aprende algo nuevo todos los días o que tiene curiosidad por leer sobre diferentes temas, pues al cabo de 10, 15 años, eso se convierte en algo completamente único, con un valor agregado completamente individual que nadie más puede copiar, que nadie más puede hacerse de esos conocimientos específicos y ligados que está teniendo una persona, ¿no? Hablando un poco muchas veces me preguntan cómo diferenciarme de la competencia, ¿no? Sobre todo cuando eres marca personal y yo les digo, aprende muchas cosas, y entiende que tu aprendizaje y tu experiencia humana es tu diferenciador más grande, ¿no? ¿Por qué? Porque es lo único que nadie más puede copiar. Todo el mundo puede tener la misma profesión que tú, pero nadie puede tener la misma forma de ver la profesión a partir de de las diferentes burbujas de lo que tú sabes y de lo que a ti te interesa y de lo que tú has vivido, ¿no? Entonces, si le damos un poco más de valor a eso, creo que también podemos diferenciarnos un poco más del resto de las personas. Y es algo interesante, no porque tengamos que diferenciarnos del resto de las personas, sino porque en el mundo de las ventas y de los negocios es una herramienta bastante útil para posicionarnos, como entender qué es lo que nos hace únicos y cuál es la perspectiva única que nosotros tenemos de nuestra profesión y de todo lo que hacemos, ¿no? Es por ello que yo pienso que sí, debemos de seguir comprendiendo cosas. O sea, arrancaba diciendo pues la diferencia entre comprender e integrar, como si integrar fuera como... Bueno, sí, yo pienso que sí, integrar es como la meta, ¿no? O sea, nosotros queremos integrar el conocimiento, pero para integrarlo pues antes tenemos que comprenderlo, ¿no? Sin lugar a dudas. Por eso decía antes que a mí no me parece tampoco negativo, ¿no? Que tengamos acceso a tanta información. Simplemente es cómo le hacemos uso a esa información, cómo le damos uso y cómo... nosotros también tenemos como la humildad y la realidad suficiente, ¿no? Los pies en la tierra suficiente como para entender que ver un TikTok no nos hace expertos en un tema, ¿no? O no nos hace integrarlo inmediatamente. Entonces, bueno, poco a poco, pues nosotros tenemos que comprender que esa es la realidad y que hay cosas que sí tenemos integradas evidentemente en nuestras vidas y que pues nuestro trabajo nos han costado seguramente porque hemos pasado por diferentes situaciones para lograr que estén integradas, ¿no? Y qué padre que tengamos partes integradas, hay partes que no, hay partes que solamente comprendemos intelectualmente y hay partes de la vida de las que solamente tenemos información, ¿no? Pero a lo mejor no comprendemos. No sé, pasa mucho con la historia, pasa mucho con lo que está sucediendo, por ejemplo, a nivel bélico en el mundo. Pues no sé, hay muchas cosas que podemos tener información o podemos estar enterados, pero verdaderamente no lo comprendemos, ¿no? Y difícilmente lo vamos a integrar porque no son situaciones que estemos viviendo, afortunado o desafortunadamente, ¿no? Dependiendo de lo que estemos hablando. Y bueno, eso es el tema de hoy, ¿no? La diferencia entre comprender e integrar. Me parece un tema sumamente interesante, como te decía. Para cerrar ya nada más te invito a mi newsletter. Te recuerdo que mando un correo todos los días y es completamente gratuito suscribirte. Te puedes dar de alta en toropatrón.com. Ahí vas a encontrar un formulario en donde dejas tu correo y simplemente te das de alta y vas a empezar a recibir mis correos. Si en algún momento te quieres dar de baja en cualquiera de los correos, en la parte de hasta abajo ahí viene como el botón de darte de baja, darte de alta y darte de baja. Es completamente gratuito. También ahí informo de mis formaciones que tengo presenciales, que tengo en línea, todo lo que enseño yo sobre copywriting, sobre storytelling, sobre comunicación persuasiva para marcas. También ahí es el lugar en donde estoy platicando constantemente qué es lo que tengo a la venta, ¿no? Como más nuevo. También les recuerdo que me ayuda muchísimo si me dejan una buena calificación acá en Spotify. Bueno, no una buena calificación, la que ustedes me quieran dejar, ¿no? O sea, la que sea sincera para ustedes, ¿no? No me gusta cuando las personas piden una buena calificación solamente, ¿no? Simplemente calificándome, ya nos da como, siento que a la gente le da como una idea de lo que pueden encontrar por acá. En Apple Podcast, pueden dejar incluso un review, pueden escribir como unas palabrillas. En Spotify, pueden simplemente como rankearlo del 1 al 5. Y también en cualquiera de las plataformas me sirve muchísimo si se suscriben a mi canal. Entonces, les agradezco muchísimo por escuchar hasta acá. Nos vemos en el próximo episodio y nada, cuídense mucho. Chao.